Bueno, muy buenas noches. Cecilia, todo bien hasta el momento. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, me gustaría saber pues que me estén escuchando y viendo efectivamente bien para confirmar pues que ya podemos dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vale. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno, me presento, mi nombre es Gina Paola Barón. Como les dije en la presentación de nuestro módulo correspondiente, pues soy colombiana. Eh, mi, escucho ahí. Mi pregrado tiene que ver con licenciatura en filosofía y tengo una maestría y una especialización en filosofía contemporánea, que es especialmente, digamos, dedicada a las temáticas correspondientes de este módulo, ¿sí? La maestría. Los temas que me convocan pues son los temas de género especialmente, aunque aquí no, digamos, no ahondaremos en ese tema, pero tiene que ver con la colita, digamos, por lo menos, o lo último, digamos, de la posmodernidad en temas a cuanto al género y trabajo, como les dije, una autora que se llama Judith Butler y Beatriz Preciado también, que son como autoras como muy, muy actuales. Y en cuanto a los que vamos a ver, los autores que más he trabajado pues son Foucault y Deleuze, ¿sí? Ya lo iremos viendo más adelante. Bueno, pues para el día o la sesión de hoy les recomiendo pues estar atentos entonces al bloque. Por hoy no haremos como no entraremos digamos de manera inicial con las presentaciones como que se acostumbran a hacer, porque prefiero como primero mirar el foro para que participemos de él y ya en la próxima sesión que nos veamos, pues retomamos como un poco la presentación y el conocimiento de todos los que estamos acá. Me gustaría saber de pronto si han podido acceder pues como a lo acordado en el bloque de acá, si han leído acerca de Kant, o qué saben de Kant, o cómo más o menos si tienen algunas preguntas, para partir de ellas preparar, pues les tengo preparada la presentación del día de hoy, pero me gusta tener previamente como las nociones de algunas dudas que de pronto lleguen a tener y demás para poder irlas respondiendo a medida que voy exponiendo lo que les traje para el día de hoy. Dale, Miguel, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien, antes que nada? Sí, te escuchamos Sí, bien. perfecto. Bueno, me presento rápidamente, soy Miguel Santander. Yo empecé a leer un poco sobre Kant. La verdad es que conozco muy poco porque además mi formación no es sobre filosofía. Entonces, digamos, lo poco que, que puedo llegar a entender es por estas primeras lecturas. Yo más que duda, Eh, esta es la tercera materia de la maestría y nada más con leer el prólogo, dada la exposición que está empezando a dar Kant sobre la crítica de la razón, me parece de los autores como que por lo menos tienen la intención de dar claridad, ¿sí? Me han tocado en otras materias de repente autores que son muy rebuscados, muy, eh, no sé, es complejo a veces de entender, inclusive profesores siempre nos ponen a la mano diccionarios de filosofía, porque además creo que hay que estar ahí con el diccionario en la mano, ¿no? Me parece que por lo menos es la pretensión, no he tenido la oportunidad de leer todo el libro, eso simplemente leí unas 15 páginas, pero por lo menos tiene la intención de dar esa claridad y me parece que en filosofía, por lo menos para mí, que no soy de formación de filosofía, me parece que me invita, ¿no? A decir, oye, mira, ven, la filosofía también puede ser algo que se puede entender de manera, es más, me gusta que maneja los conceptos de la certeza y la claridad, ¿no? O sea, como que tiene como parte de sus objetivos justamente eso. Y a mí, como no, insisto, sin formación filosófica, me parece atractivo, ¿sí? Eh, digamos, simplemente lo quería expresar como es de los
pocos autores hasta ahora. Me gusta también, por ejemplo, lo que he leído de Platón. Me parece que son de los que manejan un lenguaje cotidiano y como más amigable a los que no somos tan, digamos, de formación filosófica, ¿no? Digamos, es lo que quería expresar y bueno, gracias por ese espacio. Miguel, ¿y cuál es tu formación? Soy administrador de empresas y también tengo una maestría en alta dirección. Perfecto. Sí, es nada que ver, pero digamos, No, eh, pero no creas que cuando es interdisciplinar el espacio se alimenta más bonita el diálogo y la discusión frente a las temáticas. Entonces ya de a poquitos vamos ahí adentrándonos en esto. Eduardo, continúa. Pues igual, nuevamente, buenas noches, maestra, muy buenas noches. Estoy muy emocionado, de verdad, ahora que estas conexiones con esta escuela y bueno, es mi primera clase, así que Okay. en el sentido de que y proponer una maestría en filosofía, estoy muy contento. La verdad, no conozco a nadie, apenas a usted. Aquí veo a Igor López y al maestro que habló, etcétera. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Pues nada, sobre Kant, a mí me gusta mucho su pensamiento, aunque a veces lo considero un poco, pues muy categórico, ¿no? Muy tajante, Ujú. por ese imperativo categórico, ¿no? Que el deber ser es muy fuerte. Y me gusta por la línea de que, pues, su pensamiento es muy crítico, a veces su lectura es un poco ruda, digo yo, ¿no? Por los libros que escribió de mm, la crítica de la razón pura y estos textos son un poco fuertes, poco áridos. Pero lo que me gusta mucho, en pocas palabras, es el libro que escribió de la ética, con esa frase famosa del sapere aude, el atrévete a pensar, esa introductoria que hace para el movimiento ilustrado con gran fuerza. Me gusta mucho porque retoma la oportunidad de que pues puede tener el hombre de emanciparse, de poder crear algo nuevo, ese atreverse a pensar y dejar atrás no sé, por decirlo así, los ídolos o las costumbres medievales, etcétera, en nueva propuesta que van a tener, pues obviamente la ilustración, la enciclopedia, los avances el nacimiento del Renacimiento. Va por Ujú. ahí las ideas centrales que me gustan de Kant. Eduardo, ¿tú qué formación tienes? ¿Nos dijiste? No. No, apenas me presenté, mi nombre es Eduardo, a sus órdenes. Soy docente, soy maestro en nivel medio superior en el Politécnico. Estudié las carreras de psicología educativa y filosofía Chévere. también. Ah, Es- bueno, chévere. Ahí Eso me es. va apoyando. No, Ahí entre todos nos estoy para ayudamos aprender, y maestra. alimentamos. Sí, muy chévere, ahí me parece muy bonito. Bueno, muchas gracias Eduardo por tu intervención y compartir con nosotros esto que nos acabas de compartir. Igor, Buenas noches. hola Es- Igor, buenas a noches. veces creo que, bueno, a mí de entrada sí me parece complejo Kant, ¿eh? Sobre la marcha, conforme uno va avanzando, tanto en su manera de escribir como en sus vocablos y principios, ¿no? Y creo que a veces vamos en el afán de conocer, vamos dando saltos aquí y allá, ¿no? Leemos este o este otro autor, y así yo en algún momento adentrándome un poco en los libros de Nietzsche, leía ese es su primer tomo, el origen de la tragedia, y en el origen de la tragedia él decía en el prólogo, que en alguna ocasión encontró en una anticuaria un libro que se sentó a leer durante 14 noches y 14 días que lo sedujo en demasía, ¿no? Que era El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Entonces ya de ahí uno se va adentrando en Schopenhauer, en su obra, y se da uno cuenta que al abordar escritores como Marx, como Hegel, como Nietzsche, como Schopenhauer, todos de alguna manera son herederos de la tradición kantiana, ¿no? De hecho,
Schopenhauer dice que él es kantiano, él dice, yo soy kantiano, aunque sutilmente a veces es detractor, ¿no? Pero se declara kantiano. Y contrariamente a Nietzsche, que se convierte en un detractor a posteriori conforme uno lo va leyendo en los libros. A mí me llama la atención en Kant, me gusta porque pues, obviamente sí representa un parteaguas, sobre todo atendiendo a la cuestión del empeño de dar claridad a la cuestión metafísica. Me llama la atención en los distintos textos que he leído y en el prólogo que tuve oportunidad de leer como material principal, que se hace constante alusión al vocablo de ciencia, dar un tratamiento de ciencia a la metafísica, y yo siempre al menos 3 veces lo leí en los prólogos, ¿eh? Y dije, ¿por qué no? Si en tanto que, a mi juicio, ¿verdad? A mi juicio, si en tanto que epísteme es certeza, confianza, confiabilidad, ciencia, y la metafísica es, lejos de ser certeza, es especulativa, ¿no? Porque habla de las cosas más allá de natura, ¿no? Más allá de naturaleza, metafísica, contrario a las ciencias físicas, que sí son ciencias. Y aquí yo siempre he considerado a la disciplina más que nada una disciplina, más que una ciencia, por lo que he nombrado. Espero sobre la marcha, sobre el camino, ir aclarando más mi pensamiento con la exposición de usted y de las participaciones de mis compañeros. Gracias. Igor, gracias a ti. ¿Y tu formación? Yo también soy licenciado en administración y en algún momento, hace algunos años, tuve oportunidad de cursar algunas materias en filosofía en la Universidad Panamericana que está aquí en México. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. De nada. Gracias por tu intervención también. Bueno, tratando de recoger y ya de entrar en materia, efectivamente, pues Kant no hace parte, digamos, dentro de la historia de la filosofía en el campo específico de la posmodernidad. ¿Sí? Entonces, más de uno ya, pero ¿por qué empezamos por Kant? Si pues no hace parte de lo que en la historia de la filosofía nos dicen que son los autores de la posmodernidad, sino que es más como de la modernidad y demás, ¿cierto? Como bien lo dice Igor, pues Kant es uno de estos pensadores que por sí mismo, digamos, ha creado unas apuestas filosóficas muy importantes a lo largo, digamos, de sus obras, y que va a ser un punto de referencia sea para acogerlo o para oponerse a él. Aquí no vamos a ver, digamos, no tenemos el tiempo y tampoco hace como parte específica del espacio. No podremos ver a Hegel, a Schopenhauer, a Fichte, a Schelling, que son, digamos, los que beben de manera directa y complementan en cierta forma el pensamiento de Kant, ¿cierto? Sino que nos damos, para la próxima sesión, vamos a trabajar los filósofos de la sospecha, pues que empiezan ya a dialogar de otra forma con el pensamiento de Kant. Pero es un autor obligado, pues que tenemos que tener ahí de referencia para poder saber de qué están hablando, más o menos a qué están cuestionando, como con qué están tomando postura estos autores que vamos a ver acá en la posmodernidad. Eso por un lado. Por otro lado, pues dice Miguel, bueno, parece que es más claro, no sé qué. Yo no sé hasta qué punto sea claro y yo pueda ser clara en esta exposición, es decir, traté de montarla de tal forma que logremos ver en este, digamos, lapso de tiempo, perdónenme si de pronto me llego a tomar un poquitico más del tiempo esperado, no me quiero alargar mucho, pero pues creo que a cada cosa su lugar. Entonces, intenté hacer, o en la presentación de hoy, hacer comprensible algunos aspectos más generales y como que nos permiten acercarnos a Kant, porque lo del prólogo es apenas un abreboca,
¿sí? Lo del prólogo, lo que vamos a ver o lo que leímos, o quienes todavía no han podido, digamos, acercarse a los prólogos y al video, pues, digamos, correspondiente, es apenas un abrebocas y una cosa muy, digamos, una síntesis muy pequeñita, perdón la redundancia, de lo que es el pensamiento de Kant, ¿cierto? Entonces, trataré en medio de lo posible, obviamente, si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Intentaremos entonces hoy acercarnos al pensamiento de Kant. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que, bueno, permítanme acá toda la pantalla, acá está. Porfa, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya la Sí se ve. Listo. Entonces, voy a empezar aquí a presentar. Si tienen alguna duda, por favor, no se cohíban de pronto a interrumpir, porque pues no voy a ver como si tienen la manita levantada o algo así. Entonces, hablen sin ningún problema. Vamos a empezar entonces a ver esto del pensamiento de Kant, a ver cómo nos va, ¿cierto? Entonces, bloque 1, acercamiento a la epistemología de Kant y su contribución al periodo de la Ilustración. ¿Cuál es el gran, digamos, contexto un poco de Kant? Hay tres obras específicas, digamos, que es donde él desarrolla un poco esto del pensamiento crítico, que son la crítica de la razón pura, correspondiente a los prólogos pues, que estábamos leyendo, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Estas obras de él están en el contexto del periodo o de la época de la Ilustración, ¿sí? Y en la época de la Ilustración, digamos que se empiezan a dar o aperturar una clase de luchas también sociales importantes como la Revolución Francesa, los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la noción de ciudadanía y la emancipación a partir del conocimiento. Esto llevó a que muchos pensadores, digamos, con todo esto que iba pasando en su contexto, empezaran a buscar fundamentos filosóficos, políticos, éticos, a partir digamos, de la razón. ¿Sí? Y es que empieza a jugar un papel importante, el papel de configuración de sujeto y de percepción, digamos, de sujeto a partir del uso de la razón. ¿Sí? Traigo acá dos citas importantes que nos van como adentrando un poco al pensamiento de Kant. Dice, el saber con significación universal y necesaria, el saber cierto, existe. Su fuente son formas de sensibilidad, y ahorita miraremos qué es eso de la sensibilidad, y el entendimiento independientes de la experiencia y anteriores a ella. Acá hay dos cosas muy importantes, y es que este pensador especialmente considera que a partir del uso adecuado, o digamos, tratando de buscar ese fundamento científico del que nos hablaba Igor, en el acto, digamos, también de la razón, que ahorita miraremos cómo es eso, pues se asume que se pueden llegar a principios universales, razonables, con los que yo puedo explicar el mundo, explicar el conocimiento del mundo, pero también explicar la forma en que yo debo habitar el mundo. ¿Sí? Y por eso es que en algún momento tenemos que hablar, o digamos, este problema de la metafísica termina también relacionándose con el campo de la ilustración, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que es donde está la dificultad, porque a veces es muy complejo dar el salto de la crítica de la razón pura a la parte, digamos, de la razón ilustrada, ¿sí? Pero ya iremos mirando un poquito eso, digamos que ese es como el desafío un poco de este espacio. Independiente de nuestra conciencia, de las sensaciones, del pensamiento, existe un mundo de las cosas. La cosa en sí, que es lo que él llama el noúmeno, ¿sí? Y ahorita también lo miraremos. Y el conocimiento empieza cuando la cosa en sí actúa sobre nuestros sentidos y producen sensaciones.
Para él va a ser muy difícil que la razón capte la naturaleza de la cosa en sí. Y dice, todo lo que hablamos del mundo tiene que ver más con el fenómeno, con las cosas, como cómo las cosas se nos presentan a nuestro pensamiento, ¿sí? Pero no es como el empirismo, como que es el objeto el que me otorga a mí ideas sobre qué es el objeto, sino que hay unas condiciones, por eso él habla de una sensibilidad y un entendimiento que me permite a mí configurar el mundo, la comprensión del mundo, no crear el mundo, cuidado, sino la comprensión del mundo, cómo yo percibo el mundo. Ya vamos a ir para allá. Yo espero que me tengan paciencia. Dentro de ese gran contexto, pues está también el tema de la ilustración, como les decía anteriormente, y acá también empieza a ver, digamos, el hecho de yo querer que estos pensadores buscaran fundamentar su actuar, su sociedad, sus principios a partir de la razón, era porque empezaba a haber una ruptura también entre iglesia y Estado, y pues hay una ruptura también con lo que antes se creía la autoridad, ¿cierto? Entonces, cuando se empieza a crear la noción de ciudadano, ¿sí? Es el ciudadano el que tiene que contribuir a la configuración de sociedad y no esperar que alguien le diga cómo tiene que actuar. Por eso es que nos vamos relacionando un poco entre cómo conocemos, pero también cómo actuamos y qué elementos, digamos, nos da la razón para poder generar este tipo de conocimiento necesario para no depender de otros. ¿Sí? Para que mi conocimiento y mi habitar en el mundo no dependa de otras personas o de otras autoridades, sino que sea la comprensión de cómo funciona mi razón, ¿sí? Y a partir de esta misma comprensión y de cómo yo configuro mi conocimiento, crear unos principios objetivos y universales. Eso después va a ser problematizado por otros autores y lo veremos acá, pero digamos que eso es como muy relevante en el pensamiento de Kant y es muy importante, o sea, pareciera como, ay, bueno, pues iba a ser debatido por otros, entonces, ¿qué actualidad tiene? No, ya veremos que tiene algunos elementos muy interesantes que todavía pueden, digamos, están vigentes. Y en este periodo, digamos, de la Ilustración, pues es donde se habla de la edad de la razón, ¿cierto? Y eso lo veremos ya más al final, que tiene que ver eso de la mayoría de edad, ¿cierto? ¿Qué es eso que Kant dice como tenemos que llegar a la mayoría de edad a partir del uso de nuestra razón? Entonces, es por medio de la razón que estamos cuestionando las autoridades, cuestionando también las tradiciones y a nivel metódico nos empieza a decir cómo debemos también leer o cómo se lee la experiencia en el mundo y qué es lo que me proporciona la experiencia en el mundo. Esto implica pues ansias pues de conocimiento porque ya no me dicen cómo es el mundo. Hay una configuración también, digamos, a partir de la iglesia que me dicen cómo debe estar configurado el mundo, cómo debo comprender el mundo, cuáles, digamos, son las autoridades que rigen también mi actuar. Pero cuando somos conscientes de que todos participamos de la razón y que a partir de ella podemos configurar mundo y conocimiento, pues se abre, digamos, la expectativa de crear más cultura, más conocimiento y efectivamente esto implica un nuevo tipo de hombre. En la crítica, bueno, de la razón pura y de la metafísica, que es un poco, digamos acá, es como a grandes rasgos lo que encontramos en los prólogos, es que él dice que en la razón se cae en una especie de paradoja, ¿sí? Y es que la razón crea unas preguntas que ella misma no puede resolver. Entonces pensemos en las preguntas, en esas grandes preguntas filosóficas, ¿sí? Que es la existencia, qué es el alma, qué es el bien, qué es lo justo. Y dar, digamos, una respuesta con las bases científicas, que es por donde él se va a cuestionar un poco de cómo yo fundamento las respuestas que doy a ciertas preguntas que mi misma razón me pide, pero que no son capaces de responder, ¿cierto? Entonces, la paradoja tiene que ver un poco con que crea unas preguntas, tiene la capacidad de crear unas preguntas que además se parecieran que son vitales, ¿sí? Que es el alma, todo lo que tiene que ver con lo trascendente, y que en ese sentido convoca, digamos, a la existencia misma, pero que no puede ser resuelta. Entonces, dice, la razón hace uso
de la experiencia para poder responderlas. Y en ese sentido él empieza a cuestionar lo metafísico. Lo metafísico para Kant no es solamente lo que nosotros comprendemos como un vínculo con lo trascendental en cuanto divino. Para él lo metafísico tiene que ver con tres espacios o tres aspectos, digamos, más bien como tres espacios, digamos, del conocimiento, que son estos que les estoy acá, digamos, mostrando, que es la teología racional, ¿sí? Que no es una exégesis bíblica, no es la compresión, digamos, de lo que haría una teología comúnmente como la conocemos, sino que en ese sentido esta teología racional se pregunta las cosas trascendentales de ¿existe Dios? Por si Dios es naturaleza o es persona, o si podemos saber algo exactamente de Dios. O sea, él mete la metafísica en estos tres campos del conocimiento. El otro campo de conocimiento tiene que ver con la psicología racional. ¿sí? Y en este sentido, las preguntas filosóficas que se hace la psicología racional y que la razón la lleva a hacerse esas preguntas, tiene que ver con el alma. ¿sí? Si existe el alma, si el alma está o no atada diferente al cuerpo, o si, digamos, hace parte del cuerpo mismo, si hay una existencia posterior a la muerte del alma. Entonces, eso terminan siendo esas preguntas que la razón pues se está creando, pero que cuando vamos a dar una respuesta, son respuestas con las cuales, a las cuales más bien yo no puedo mostrarle un carácter o un fundamento científico, que es el que está, él como ahí, lo mantiene en vilo, por decirlo así. Algo que le preocupa a él es, ¿qué hago para que este tipo de preguntas tengan, sus respuestas tengan un fundamento científico? ¿sí? En el caso de la cosmología racional, pues se preguntan sobre el universo. Si el universo tuvo inicio o no, si tendrá un fin, si, sí, como en qué momento o cómo se originó, pero poder hacer, digamos, este tipo de respuestas para él es complicado. Entonces, él, cuando ve a nivel general el problema, digamos, de la metafísica, en cuanto que no tiene todavía unos fundamentos científicos para dar respuesta a estas preguntas, pues él es lo que le desarrolla un poco en los prólogos que estamos nosotros leyendo. ¿sí? En el primer prólogo, entonces, yo les ubico acá el primero y el segundo prólogo, en tanto que tienen como dos proposiciones que al unirlas se complementan, ¿cierto? En el primer prólogo, él daría, nos podríamos orientar por esta proposición, y es, teniendo en cuenta que las preguntas trascendentales creadas por la razón no se les ha podido dar respuesta, esa es su primera premisa. La primera tesis, digamos, que él pone ahí es, hay unas preguntas creadas por la razón a las cuales no se les ha podido dar respuesta. Claro, ustedes dirán, no, pero ¿cómo que la existencia de Dios? No. Sí, pueden que hay unas respuestas, digamos, ahí, obviamente en estas áreas del conocimiento, pero que no podemos de manera concreta demostrar que sí es así. No podemos mostrar a un Dios de manera material. Entonces, digamos que esas son las cosas que a él le preocupa. Y complementa esta afirmación diciendo, es necesario cambiar la forma de abordar dichas preguntas. ¿sí? Entonces, el problema para Kant es cómo abordo el objeto. No es dejar de pensar en el alma, no es dejar de pensar en Dios, no es dejar de pensar en el universo, es decir, no cambiamos el objeto de estudio, pero sí la forma de estudio. ¿sí? Y ahí es donde se empieza a complicar el asunto. Ante eso, pues yo les traigo acá las preguntas orientadoras y es cuáles serían entonces las características de la ciencia, si lo que se pregunta es por, bueno, ¿cuál es el método? Si yo necesito un método más, digamos, más estable, más explicativo, más científico, pues entonces yo me empiezo a pensar primero, ¿cuáles son las características que tiene la ciencia? Si puede la metafísica de la que acabamos de hablar en esos tres espacios del saber
tener esas características de la ciencia y si puede la metafísica expresarse a partir de los juicios sintéticos a priori. Entonces uno dice, ¿cómo así que de dónde salió esos juicios sintéticos a priori, cierto? Ahí es donde se nos empieza a enredar un poco la pita y digamos es algo que veremos acá de manera muy general, ¿sí? Pero que nos va a dar luces para, si queremos seguir ahondando en el pensamiento de Kant, más o menos orientarnos hacia dónde va esto. Entonces, teniendo presentes ahí esas preguntas, las vamos a dejar ahí, digamos, suspendidas, pero como guía, porque es lo que nos va digamos, a partir de ellas es que él empieza a hablar un poco sobre cómo abordamos el mundo, cómo explicamos el mundo y qué es eso de los juicios, porque no son solo eso, sino que hay varios juicios. Pues él dice entonces, bueno, frente a este panorama, ¿qué puede hacer la razón? Mi único elemento, digamos, todo hombre participa de la razón, ¿sí? Y para adquirir o generar conocimiento, pues es el elemento principal o la herramienta principal es la razón. Así que es con la que tengo que trabajar para ver si puedo alcanzar o identificar esas características, digamos, de la ciencia que estoy buscando. En ese sentido, la razón toma dos posturas, como sujeto y como objeto. Entonces, la razón como sujeto que se estudia a sí misma, Kant considera y cree que la razón es capaz de hacer ese trabajo, que ella con sus habilidades se puede mirar a sí misma, ¿cierto? Y como objeto de estudio, pues que puede revisar si efectivamente puede hacer el trabajo de estudiarse a sí misma y cuáles son sus alcances y sus límites. Entonces ahí, eso es lo que vamos, que es como un poco enredado el asunto, ¿cierto? Entonces, soy capaz de observar como sujeto, me pongo en el papel de que voy a observar algo y como objeto que voy a observar, pues observarme a mí misma. Y en esa observación a mí misma, que eso me parece muy bonito y honesto, o sea, de las cosas que a mí me gustan de Kant es como hay unos límites que tiene la razón. Y digamos, él los va, por eso habla del fenómeno y del noúmeno, ¿sí? Y el noúmeno, pues la cosa en sí, pues la razón no alcanza, no le da para conocer no sé si la esencia de las cosas, pero sí tiene digamos, unas disposiciones mentales de las cuales ya hablemos ahorita, o las sensibilidades de las que él habla, que a partir de la experiencia también nos permite configurar mundo. Lo que él no quiere, en últimas, es que todo conocimiento dependa de la experiencia, porque si la experiencia y los sentidos no me permiten llegar a la esencia de las cosas, pues entonces mi conocimiento no va a ser certero y científico. De hecho, la ciencia también entra ahí en esa problemática, ¿sí? ¿Cómo yo hago entonces para generar unas afirmaciones o unas proposiciones sobre el mundo de las cuales yo pueda decir que algo es verdadero? Entonces, ahí es donde justamente empieza como a complicarse, no sé, el asunto. De esta forma, entonces, él dice, Kant nos pone sobre la mesa, pues 4 tipos de juicios iniciales, ¿no? Porque ahorita vamos a mirar qué hace él. Entonces, inicialmente él nos pone 4 tipos de juicios con los cuales nosotros podemos, digamos, hablar del mundo. Entonces, él dice que existen los juicios a priori. A priori es previo a la experiencia, pero acá yo quiero que comprendamos que cuando yo hablo de, o cuando se habla de previo a la experiencia, no quiere decir que existan esencialmente en el mundo antes de que nosotros existamos o algo así. No, lo que quiere decir él es para dar cuenta de estos juicios, pues no necesariamente hay que ir a la experiencia. No es como, digamos, la mirada positivista, que yo hago una experiencia específica para llegar a un resultado y digo, bueno, este resultado es por tal experiencia que yo tuve, sino que es un proceso, digamos, analítico que se va haciendo ahí en la mente, que me permite generar este tipo de juicios.
En ese sentido es, el a priori en ese sentido es anterior a la experiencia. No es que exista como esencia, sino que no necesita o no es necesaria la experiencia para poder dar cuenta de ellos. Estos juicios a priori pues tienen tres características, como las vemos ahí, que son las conceptuales, que sean necesarias y que sean pues universales, ¿sí? En ese, digamos, orden de ideas, él nos pone el ejemplo del 2 más 2 igual a 4. Entonces, conceptualmente, nosotros no necesitamos una experiencia tangible para hablar de números. Los pitagóricos se hacían eso, pero en este caso él dice, aquí o en cualquier lugar del mundo, 2 más 2 es 4, ¿cierto? Y es una verdad necesaria y es una verdad universal. Entonces, esa, digamos, ya después yo puedo corroborar algunas cosas, que 2 elementos más otros 2 elementos sean 4 elementos, ¿cierto? Podrán decir ustedes, ¿cómo que ahí no se necesita experiencia? Sí, ahí lo estamos corroborando en la experiencia, pero para que sea verdad no necesariamente tiene que haber un objeto. Sabemos que sean los objetos que sean, todo lo que yo sume 2 más 2 será 4, ¿sí? Por favor, si van teniendo dudas, me van diciendo. ¿Eso es alzadita de mano? Sí, ¿puedo hablar? Ah, no, ya, tranquilos. Quien tenga duda, por favor, interrúmpame porque yo no veo la pantalla, entonces no sé quién me está. Tranquilos, pueden interrumpir. Tratando de hacer una semejanza. Platón lo que plantea justamente en la teoría que se conoce como de las formas es justo como que el ver el mundo a través de este ente o esencia antes que de los sentidos. Que justamente si percibimos el mundo a través de los sentidos, lo vamos a ver limitado. Y entonces como que invita a que más bien hay una esencia. En ese sentido, un poquito Kant iría también por abrir esa similitud o no necesariamente en decir la razón que viene de, digamos, del ser humano tiene que ser como la que plantea cómo vemos el mundo y no necesariamente lo que nuestros sentidos perciben. ¿Podría haber esa similitud o yo la estoy forzando? No, ¿me la podrías volver a como Sí, replantear? en, Gracias. encuentro como que cierta similitud con lo que plantea Platón en la teoría de las formas, donde Platón, según lo que yo entiendo, es todo parte de una esencia y no de los sentidos. Si nosotros percibimos el mundo a través nada más de los sentidos, vamos a tener errores o limitaciones. Entonces, bajo ese planteamiento de Platón, en donde es una esencia la que nos permitiría concebir el mundo, un poco la similitud que yo encuentro con Kant es que también él como que rechaza el que sean los sentidos lo que perciba la noción del mundo, sino que tiene que ser la razón. ¿Sería una similitud? ¿Estaría en lo correcto? Yo diría que la mitad es una Ok. similitud y no es que tú estés diciendo barbaridades, no. A lo que hoy es que los dos consideran, ¿sí? Como que hay una esencia de lo que es el mundo, o las cosas. Pero acá, digamos, no le preocupa como si estamos viviendo en una realidad, ¿no? Él dice, mire, nuestra razón no alcanza hasta allá y nuestra razón tiene unas disposiciones o unas sensibilidades, para hablar en sus términos, a veces, digamos, para aterrizarlo un poquito más o hacerlo más comprensible, lo que yo digo, tiene unas disposiciones específicas que nos permiten configurar mundo. Ya ahorita vamos a llegar a cuáles son esas dos primeras o esas dos posiciones de las que él nos habla. Y en ese sentido, pues tratemos de, como sabemos que no podemos, digamos, no es algo que le angustie como en cierta forma sí le angustiaría a Platón, es como no llegamos a la esencia de las cosas, tenemos que mirar cómo conocemos nuestra forma de, perdón la redundancia, de conocer el mundo. Cómo nuestra razón configura conocimiento del mundo y por qué. Y desde ese conocimiento del mundo, digamos que me permite
me permite, desde los límites de mi razón, decir, o más bien, aseverar cosas sobre el mundo bajo algunos estamentos, digamos, científicos, y ahorita lo hablaremos así, juicios analíticos a priori, ¿sí? Eh, y en ese sentido, digamos, me desconecté, ya. Y en ese sentido, digamos, a él el afán, o más bien no el afán, sino lo que él dice es como, si yo conozco la razón, si yo conozco los límites, si estoy consciente de cómo es mi procedimiento o cómo mi razón actúa para poderle darle una forma al mundo, pues lo que yo afirmo de él, yo sé que no es el noúmeno, sino el fenómeno, pero la forma, o sea, los tipos de juicios que yo debo hacer tienen que tener unas características específicas para no caer en juicios, digamos, que no tengan un valor como verdadero, ¿sí? No sé si ahí alcancé a aclarar un poco mejor. Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más alzó la manito? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Soy Alejandro Balbuena y bueno, realmente hace mucho que no tenía nada de conocimiento de filosofía, ¿no? Pero recuerdo en algún momento cuando vimos los presocráticos, ¿no? Y tiene algo que ver con lo que el compañero anteriormente explicó. Yo lo comenzaría a retomar desde Aristóteles, el cual cree que la metafísica es la principal de las ciencias teóricas, lo afirmaba. Decía que la metafísica se ocupa, entre otras cosas, de indagar cuáles son las causas y los principios de la realidad. Y termina diciendo que es Dios, que es la sustancia. Eh, yo, yo me quedo con esto de la metafísica aristotélica. Y bueno, ahora que retomo, nunca había leído, pues, sinceramente, a este autor, este filósofo, y de la razón crítica, y él viene entonces, la pregunta sería, él viene rompiendo todo esto, viene haciendo a un lado todo este planteamiento aristotélico, donde vamos a hacer a un lado las cosas de las cuatro causas, que es la materia, la forma, la causa eficiente y la causa final, las va a hacer a un lado para darle paso a lo subjetivo. Eso sería mi pregunta. Vale, gracias. Vamos a irla respondiendo a lo largo. Primero, Claro. Alejandro, en primer lugar, digamos, lo que entiende, no sé en qué momento, digamos, te conectaste, pero al inicio expliqué un poco que para Kant la metafísica digamos, se configuraba por tres como saberes específicos. Él no habla necesariamente de Dios, no es de esa trascendencia como divina, ¿sí? Para ponerlo, digamos, a nivel muy general, sino que él hablaba de la teología racional, de la psicología racional y de la cosmología racional. Él dice que en esas áreas del saber se genera y la razón genera unas preguntas, un poco, digamos, no solo de Dios, porque, digamos, dentro de la teología se pregunta por si existe Dios y demás, pero no se queda solo con esas preguntas, sino que, por ejemplo, desde la psicología racional se pregunta por el alma y desde la cosmología por el universo. Entonces son cosas como muy trascendentales, pero que la razón difícilmente puede dar cuenta de ellas. Eso por un lado. Vemos que ahí sí es importante considerar que lo que comprendía Aristóteles por metafísica es distinto a lo que Kant, digamos, a lo que Kant mete en esa bolsita de la metafísica, ¿sí? Digamos. Eso por un lado. Y por lo de causa y efecto y la materia, Kant no nos va a hablar de manera directa de eso, pero sí nos va a hablar dentro de los estados sensibles de la razón de dos aspectos, se los voy a adelantar y ahorita lo hablaremos, de lo que es el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio para él son unas sensibilidades que tiene la razón y que le permite configurar mundo. Entonces, digamos, él difiere de los científicos anteriores a él que dicen que
digamos, la medición y el tiempo, la medición en espacio y tiempo es algo que está por fuera, digamos, de nuestra mente y que es posible solo porque hay objetos en el mundo. Kant va por otro lado, pero digamos que eso está un poquito más adelante. Si tú me das un momentico como para no ir y volver en desorden, la idea es llegar ahí. ¿Listo? Alejandro. ¿Se Sí, puede? está bien. Vale, listo. Bueno, voy a continuar. Sí, Bueno, cuéntame. no, es Carlos Riera el que está hablando ahorita. Bueno, lo que a mí me gustaría aportar es que justamente la grandeza de Kant radica en el hecho de poder conjuntar esas dos filosofías, una filosofía de Parménides con una filosofía de Heráclito, en donde no necesitas de la experiencia para poder filosofar. Esa sería la conclusión de todo, de que la razón no tiene ese límite para poder especular. La razón de filosofar en lo mundo de lo tangible y lo intangible se puede dar sin necesidad de eso. Entonces, la grandeza de Kant es que une esas dos experiencias o esas dos corrientes filosóficas. Y pues esa sería mi aportación. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Listo, entonces va a tratar de ir un poquito más rápido para que no les vaya yo a quitar mucho tiempo. Dios santo, ya quedan 10 minutos. Bueno, existen entonces, por otro lado, los juicios a posteriores que sí tienen que ver, digamos, con la experiencia, ¿sí? De manera inmediata. Y recordemos un poco con la noción de fenómeno, de númeno y lo que podemos o no percibir, digamos, de manera esencial con la mente, con la razón, pues si hay algún saber que lo adquiero por medio de la experiencia, pues es una experiencia contingente, es decir, que puede cambiar lo que es verdadero en una situación, cambiar en otra, y es más particular, ¿sí? Ahí digamos que ahorita, teniendo en cuenta un poco lo que dice nuestro compañero, es a Kant se le acusa mucho, especialmente en lo de la razón ilustrada, en caer en procesos muy subjetivos. Lo que pasa es que él cree que como todos participamos de la razón y de estas sensibilidades de acercarnos al mundo, pues se termina cayendo más bien en una visión universal del conocimiento del mundo, ¿sí? Pero en el campo, digamos, de la ética, dicen, no, espere, y fue peligroso porque muchas, digamos, después del pensamiento de Kant y a partir de su mala lectura, decían como esto que yo estoy interpretando es lo que es, porque mi razón me la dicta y hubo, digamos, desde ahí muchos actos, digamos, un poco hegemónicos y violentos sustentados en su pensamiento. Por otro lado, están los juicios analíticos. Aquí ya empieza como a ponerse más complejo el asunto. En los juicios analíticos, dice Kant, debe haber un sujeto y un predicado, ¿sí? Pero el predicado está supuesto en el sujeto y se piensa desde la identidad. Digamos que esto es, nos pone el ejemplo como todo triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Y en ese sentido, pues cuando yo digo triángulo, de manera automática sabemos pues que tiene 3 lados. Entonces, en ese sentido, el juicio analítico es un poco más bien redundante al tener que darnos en el predicado algo que ya se asume en el sujeto mismo, ¿sí? El sujeto en este caso es triángulo y el predicado tiene 3 lados. Entonces uno dice, pues sí, yo ya sé que todo triángulo tiene 3 lados, entonces no me aporta, digamos, algo nuevo al saber. Y los juicios sintéticos, que es donde él empieza a interesarse, dice, el predicado no está incluido en el sujeto, el predicado se añade al sujeto como algo nuevo, se requiere pues de la experiencia, ¿sí? Es a posteriori, pero nos da un saber más, un poquito más allá de lo que yo puedo saber del sujeto, ¿sí? Pongo acá el ejemplo de el hombre puede llegar a la luna, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, aunque sea, digamos, acá, yo me esté valiendo un poco de la experiencia, me está dando una información adicional importante que me permite robustecer mi conocimiento. Frente a estos juicios, él cree que puede haber como un tipo de clasificación o de mezcla, por decirlo así, de estos juicios, ¿sí? Entonces él dice, el juicio analítico a priori
A ver, yo los devuelvo acá. El juicio analítico a priori, que sería la mezcla de estos dos, ¿m? O los juicios sintéticos a posteriori, ¿sí? Para que tengamos un poco en cuenta estas dos, el sintético a posteriori y el analítico a priori con el analítico, con el juicio a posteriori, ¿sí? Entonces les voy a leer. Kant considera que al final no solo son 4 tipos de juicios, sino 4 tipos de combinaciones posibles entre ellos. Las mismas pueden verse en el siguiente recuadro. De acuerdo a Kant, todo juicio a priori es analítico, ¿sí? Es decir, este juicio de acá que veíamos acá, a ver, todo juicio a priori es analítico. Es decir, que el sujeto tiene implícito el predicado, ¿sí? 2 más 2 tendría implícito el predicado que sería el 4. Y después nos dice, y todo juicio a posteriori es sintético, ¿sí? Lo que tiene que ver con la experiencia. El primer tipo de juicio fue el que más exploraron los racionalistas, mientras que el segundo fue el de los empiristas. Pero según el recuadro, los juicios no se agotan en esas dos combinaciones. Faltan 2 juicios que serían el analítico a posteriori y los juicios sintéticos a priori. Él se va a centrar en los juicios sintéticos a priori. Los juicios analíticos a posteriori no parecen imposibles, pero de todos modos son juicios inútiles. ¿En qué sentido? Si son analíticos, el predicado está dentro del sujeto, y si son a posteriori, pues son empíricos, y lo que implica que sería solo verificar la experiencia que algo ya se sabe. Digamos, no nos da algo más allá como interesante en cuanto a la experiencia misma. Pero él dice que los juicios sintéticos a priori sí tienen algo más que aportarnos a esta configuración de mundo a partir de la razón. Dice, tales juicios deberían ser universales, ¿sí? Ahí es donde ya empieza a hacernos un poquitico de ruido, y lo que les venía diciendo, ¿sí? Necesarios, independientes de la experiencia, pero en los que el predicado sí añade conocimiento sobre el sujeto. Y ahorita vamos a ver un poco la idea. Kant considera no solo que tales juicios existen, sino que solo ellos el motor son el motor de la ciencia. Al final, los juicios de la aritmética, la geometría y la física son de este tipo, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, este tipo de conocimiento de la aritmética, la geometría y la física son conocimientos universales, pero que no necesariamente necesitan Profesora, experiencia para. Cuéntame. Profesora, mire, aquí veo yo lo que acaba de decir en el juicio sintético a priori. Dice, al final los juicios de la aritmética, la geometría y la física son de este tipo, sintético a priori. Sin embargo, en el recuadro, 2 recuadros antes, vimos que el triángulo tiene 3 ángulos, que es un juicio de la geometría, no es sintético, sino que es analítico. O sea, puede ser ambos, el juicio matemático puede ser tanto sintético como analítico. En el recuadro que hablamos del triángulo. El triángulo, digamos, ahí en la forma, cuando yo digo triángulo, solo me dice, pues, o sea, ya está de manera explícita que tiene 3 lados, pero por ejemplo, ahí no me está dando unas definiciones, no sé, pensemos en los ángulos que tiene el triángulo para, sí, que eso, por ejemplo, sería información adicional sobre el sujeto, que en este caso sería el triángulo. Por eso el caso, digamos, de la geometría nos llevaría un poco más hacia allá, nos daría más información fuera de la definición básica de triángulo. O sea, nosotros nos dicen triángulo y nosotros pensamos en algo de 3 lados. Pare de contar, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, pues si yo le digo un triángulo tiene 3 lados, uno dice, no me estás diciendo nada nuevo. Pero si alguien que sabe de geometría nos dice, bueno, un triángulo que tiene 3 lados, puede, por ejemplo, empezarnos a hablar de distintas formas de triángulo y lo que implicaría eso es sus ángulos, por ejemplo. Entonces ya uno dice, espérese un momento, porque entonces acá me está dando información adicional
Y bueno, tratando de meterme nuevamente en lo que estábamos hablando, esta información adicional no necesita, para ser universal y necesaria, digamos, de un acto de experiencia, de experimental más bien, No entiendo por para qué no se saber. escuchan. ¿Me están escuchando? Sí, profesora, gracias. Sí, Sí, es sí, que creo que alguien profesor, más bien. Por tiene, ahí abierto, sí, pero no alguien sé tiene el quién. micrófono abierto, sí, más bien. Bueno, vamos a ir con un ejemplo, si quieren, que no es de matemáticas, de números, de sumas, para que podamos comprender un poquitico más. Vemos acá el ejemplo de la línea, ¿sí? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que Luis Garza Arellano. Sí, se oyen perros y vecinos ahí. Pero no me sale aquí. Acá. Acá. Estoy en clase, pero no sé por qué no me escucho. No escucho a la moderadora. ¿Quién es? ¿Quién no me escucha? Luis Garza ¿Sí me Arellano, escuchas? micrófono abierto. Luis, nosotros sí te escuchamos. Tienes el micrófono abierto. Creo que sí me están escuchando. Yo creo que nosotros sí escuchamos a Luis, pero por sus comentarios creo que él no nos escucha. Ah, quién sabe. No, ya a mí no me deja ahora escribir. Porfa, le escribimos a Luis que sí lo escuchamos. Bueno, vamos a continuar, si no, no terminamos nunca y me da pena con ustedes. Bueno, entonces digamos en este ejemplo de juicio sintético sobre la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, digamos que uno podría mirar entonces, primero es un juicio conceptual, ¿cierto? El juicio tiene que ver con la entidad conceptual de la idea es recta, la idea de que la línea es recta. Pero, es decir, acá ¿cuál es el sujeto? Que la línea es recta, pero el que es la distancia más corta entre dos puntos, ese, digamos, es el predicado que nos está dando adicional, y que este juicio sintético a priori nos permite, digamos, ampliar el conocimiento sobre eso. Entonces, es necesario en tanto que si la línea recta no fuese la línea más corta entre dos puntos, habría otra clase de línea que lo fuese, ¿sí? No solo no la hay, sino que no es posible que la haya. Entonces, sí o sí, para que una línea recta, digamos, sea una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pues necesariamente tendría que ser de esta modalidad que les estoy mostrando acá, la tercera, ¿cierto? Si no, en las otras modalidades no se cumple. Entonces vemos otros dos ejemplos ahí donde no se cumple, digamos, esta modalidad. Universal, en tanto que esta es una condición que se cumple para todas las líneas rectas posibles y para cualquier par de puntos posibles. No puedo ir muy bien. Y por último, añade un conocimiento adicional a lo que es la noción, digamos, de línea recta. Nosotros de línea recta, pues nos podemos imaginar una línea recta cualquiera, pero no, digamos, dentro del concepto de línea recta no estaba la adicional de que es la forma más corta de estar o de transitar entre dos puntos. Bueno, este es el ejemplo. En ese sentido, entonces, Luis no logró apagar eso. En ese sentido, entonces, Kant, digamos, empieza a hablar en la estética trascendental, ¿sí? Que ya tiene que ver no con los prólogos ni nada de esto, ni con la introducción, sino cuando habla en la estética trascendental, él empieza entonces a partir de
de esto que estábamos hablando, a preguntarse si hay conocimientos que nos pertenezcan, que no pertenezcan necesariamente a la experiencia, pero acuérdense que no es que no podamos experimentar el mundo con esos conocimientos, sino que para configurar ese conocimiento no necesite la experiencia, como lo estábamos viendo ahorita con los juicios sintéticos a priori, ¿sí? Y si hay elementos, también te pregunta, si hay elementos que solo dependan de nuestro ejercicio mental, ¿no? Y en ese sentido es que él nos empieza, digamos, a hablar, o la idea que él tiene es frente al fenómeno y el noúmeno. Bueno, esto del fenómeno y el noúmeno ya lo hablamos, perdón que me los pase así, pero ya lo habíamos dicho. Y frente a cuando él habla, digamos que cuando yo llego y me encuentro al conocimiento del mundo, él dice que las percepciones que nosotros tenemos a partir de los sentidos se llaman intuiciones. Ahí, por ejemplo, acá también es importante que lo que nosotros a veces comprendemos por intuición y por sensibilidad no corresponde a las mismas definiciones que Kant le da a estos dos conceptos, ¿sí? Entonces, para Kant, intuición tiene que ver con las percepciones que nos dan los sentidos. Y la sensibilidad, de la que yo les hablaba, es la capacidad que tenemos de tener intuiciones. O sea, la sensibilidad es la que me permite percibir el mundo, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque lo que nosotros generalmente entendemos por sensibilidad no es lo mismo de lo que entiende Kant. Él a veces, digamos que este es uno de los autores que realmente crea, digamos, a veces como nuevos conceptos, ¿sí? Y en ese sentido le da otro enfoque a lo que es la sensibilidad. De este modo, ¿sí? Para él, lo que es el espacio y el tiempo son condiciones mentales que me permiten. ¿Será que le podemos escribir al compañero? Ya le escribimos, Gina, pero... usted puede Sí. darle cancelar silenciar el micrófono del compañero, maestra. Usted es la moderadora. Pero es que no lo veo. Ah, Luis Sí. Galarza. Ay, qué pena. Uy, y no haberlo hecho antes. Discúlpenme. Listo. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Él dice, la forma en que yo pues, puedo, digamos, tener esas intuiciones, pues son gracias a el espacio y el tiempo, que son condiciones mentales. O sea, para él, la relación que nosotros tenemos o la configuración que nosotros tenemos de espacio y de tiempo no está fuera de nosotros, sino que son disposiciones mentales o condiciones mentales, como para hacerlo más comprensible, que tienen, digamos, nuestra razón, nuestra conciencia, dirían ellos, y que entonces en ese sentido el tiempo y el espacio no son propiedades de los objetos externos, sino son formas a priori de mi sensibilidad, ¿sí? De eso que yo puedo percibir, o es lo que me permite percibir a través de los sentidos de la experiencia de lo que es el tiempo y el espacio. Y aquí todo se complica, ¿cierto? En ese sentido, esto de unicidad, infinitud y fundamentación, que ya lo vamos a hablar, se cumple tanto para el tiempo como para el espacio. Entonces, cuando uno dice en unicidad, por ejemplo, no concebimos más que solo un espacio. O sea, cuando uno dice espacio, uno no tiene como un límite de espacios. El límite lo ponemos porque hay un objeto, pero si quitáramos todos los objetos, no diríamos como no existe el espacio. Entonces, eso ya le empieza a hacer ruido a Kant. ¿Sí? Dice, los espacios múltiples no son más que divisiones del mismo espacio único. Entonces, está muy raro que si fuera propiedad de los objetos, entonces al quitar todos los objetos, el espacio dejaría de existir. Pero Kant dice no. Y eso ya, él dice, entonces esto no tiene que ver, o no, digamos, no depende de la existencia del objeto externo, sino que es
me permiten más bien configurar, digamos, esta relación de objetos externos en el mundo. ¿Qué es infinito? También lo podemos pensar en tanto espacio como en tiempo. Quitamos todas las cosas y pensamos no solo que es una sola unidad, digamos, de espacio y de tiempo, sino que también es infinita, como que no tiene límite o fin, ¿cierto? Y en cuanto a la fundamentación, dice, ¿podemos representarnos cosas en el espacio? Sí, y en el tiempo también. Pero podemos pensar el espacio sin nada, pero no podemos representar cosas sin el espacio. Es decir, yo no puedo pensarme algo, un objeto cualquiera, sin espacio y sin tiempo, porque él dice, bueno, eso no lo andaremos hoy acá porque se nos iría, mejor dicho, eso va para unas 2 clases, pero él dice que toda la forma en que yo configuro el mundo, espacio y tiempo son 2 sensibilidades, digamos, que se me dan de manera simultánea para yo poderle dar forma al mundo. Forma al mundo, no lo consideren como crear el mundo, no. Es poder comprender, habitar el mundo, ubicarme en el mundo, ¿sí? Y concebir, digamos, el mundo. No es que yo pienso la mesa y entonces crea la mesa, no, no. Ni como los empiristas que creían que la mente, digamos, en cierta forma era pasiva, y eran los objetos los que nos imprimían las cualidades y el conocimiento del mundo. Acá él dice, no, yo puedo conocer el mundo es porque tengo unas disposiciones mentales, unas condiciones, unas sensibilidades, como tiempo y espacio, que me permiten hablar, digamos, del mundo. Y pues yo sé que esto es complicado, pero estoy tratando de hacer como un rastreo muy, muy general, pero nos permite un poco comprender hacia dónde va esto que hablaba acá, ¿sí? Entonces, hasta ahí, digamos que era como lo más complejo de su apuesta, en cómo, entonces, volvemos un poco a lo anterior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo hago para tener una certeza medianamente científica o con las características científicas frente a lo que es, acuérdense, la razón se ve como objeto, pero también como sujeto que se observa y dice cuáles son sus límites y demás. Hablamos del fenómeno, del noúmeno, el fenómeno como límite hasta donde yo puedo conocer, ¿sí? El mundo. Y hablo también de cuáles son las habilidades o las certezas que yo tengo en mi proceso de pensamiento. ¿Cuáles son las certezas? Que hay unas disposiciones sensibles que me permiten, como el tiempo y el espacio, poder conocer el mundo. Conocer, obviamente, lo dijimos, con las limitaciones de las que estamos hablando, de no llegar al noúmeno, pero sí por medio de la experiencia, pues uno se acerca al mundo. Pero la experiencia no sería nada, diría Kant, sin las disposiciones mentales que yo tengo para organizar el mundo, para darle un lugar, digamos, de comprensión de los objetos y lo que me rodea. Entonces, hasta ahí, digamos que sería como la certeza inmediata que él tiene para saber algo que dice, todos participamos de eso, todos tenemos estas condiciones de espacio-tiempo que nos permiten pensarnos el mundo de esta forma, los objetos del mundo, y en ese sentido sería como una verdad, por decirlo así. No quiero hablar acá de grandes verdades porque eso después lo vamos a controvertir, pero sería como una afirmación coherente y sólida, pues que no necesita, por ejemplo, de la experiencia, que es lo que él tanto decía. O sea, yo no necesito de la experiencia para comprender que hay estas disposiciones mentales en mi cabecita y en mi proceso de conocimiento y razón. Me gustaría saber si hasta ahí tenemos alguna duda y yo les cierro en 5 minuticos lo otro que no, pues no me parece, pero como para no tenerlos ahí más tiempo. ¿No tienen más dudas hasta ahí? Habla.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Luis. Profesora, la presentación va a quedar en la plataforma, ¿verdad? Para retroalimentación. Pues queda toda la grabación. No sé si, yo pregunto si me dejan subir la presentación, yo la subo sin ningún problema, no hay ningún problema Sí, con sí, eso. ¿No? sí la han compartido los otros profesores. O sea, sí, Bueno, sí, yo la pongo ahí. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Voy a dar cierre así como, perdónenme el brochazo que voy a pegar acá en el último partecita, pero pues digamos que como para unirlo o ponerlo en diálogo con lo que tiene que ver con la razón ilustrada. Pues digamos que este afán de Kant también de no solo conocer mi propia razón, sino y cómo, digamos, a partir de ella yo genero comprensión y conocimiento del mundo, pues él intenta hacer un ejercicio similar con esto de la razón ilustrada, ¿sí? Y él habla entonces a nivel, digamos, digamos, práctico, por decirlo así, práctico de su apuesta. Él empieza a hablar en la ilustración de cómo entonces nosotros nos tenemos que valer de la razón para generar un tipo de máximas similares a las que estamos hablando, por ejemplo, ahorita, solo que estas máximas tendrán que ver con cuáles son esas máximas universales con las cuales podemos regir nuestro actuar, ¿sí? Entonces, el que nos hablaba ahí, lo que hablábamos de la mayoría de edad, que no tiene que ver con años como están en nuestros países, como a partir de tal año somos mayores de edad y demás, sino que él dice, nosotros somos mayores de edad en tanto que empezamos a servirnos de nuestra razón, ¿sí? Y esa es la invitación que él nos hace, ten el valor de servirse de tu propia razón. Esto ha sido confundido como cosas muy subjetivas, ¿sí? Digamos que es problemático y lo han cuestionado algunos autores, pero él logra, digamos, Kant logra a partir de su ejercicio, y ahorita lo miramos rápido, es como fundamenta a partir de una máxima, digamos, la moral, ¿sí? La moral para él. Él se pregunta es, ¿qué máximas o principios fundamentales, ¿sí? Igual como a lo anterior que estábamos viendo, podría adoptar una pluralidad de agentes, o sea, una gran cantidad de personas, sin suponer nada específico sobre los deseos de los agentes, es decir, sin responder a las particularidades y a las necesidades subjetivas de las personas o sus relaciones inmediatas sociales. ¿Qué máxima podría acoger a mayor cantidad de personas para decirles un poco, digamos, que guiaran la forma de cómo vamos a actuar sin que reposen en las subjetividades, porque entonces a ellas no sería una máxima, ¿sí? Y sería un principio, digamos, moral relativo. Entonces ahí es cuando él nos empieza a hablar o empieza a buscar el imperativo categórico, que dice él, pues debe ser un imperativo pues para todos. Esto digamos que en el video sí está más clarito, es algo más comprensible que lo que acabamos de ver. Se descarta todo principio que no es universal, es decir, si este principio categórico que me da la razón, yo lo pongo en la medida en que todos lo debamos cumplir y digamos, lo veo posible, esa es una forma, digamos, de evaluarlo un poco, es si esto que yo considero que debe ser un imperativo categórico, un principio, una máxima para cómo debemos actuar, y sirve para la mayoría de gente, puede que funcione. Si no sirve para todas las personas, si yo digo como estos sí deberían actuar así y estos no, entonces no es un imperativo categórico, diría Kant, ¿sí? Y el imperativo que él pone de manera muy general dice, obra hacerlo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en ley universal. Es decir, cómo yo me valgo de la razón o cómo yo a partir de la razón creo un imperativo que sea universal. Entonces el que él nos propone es esta máxima, ¿cierto? Obra según la máxima que al mismo tiempo pueda querer que se convierta en ley universal. Es decir, que eso que yo hago también lo puedan hacer otras personas y no, digamos, no genere algún tipo de conflicto. Esta máxima, pues, tiene que ver un poco con, sí, regla con la que alguien actúa, ¿sí? La forma en que yo voy a actuar, y se tiene una razón o justificación para actuar de esa forma, no es porque sí,
Digamos, y ahí eso me parece muy valioso de Kant, porque yo debo justificar por qué algo debe ser una máxima. Este imperativo categórico tiene pues unas características que son el carácter incondicional, es decir, no debe depender de otra cosa para que sea, porque si no, no sería imperativo. Es decir, tiene que estar ahí encima, digamos, de todo y no depender de algo más, porque entonces eso que depende de él sería superior, ¿sí? Responsabilidad con los otros, que tiene que ver, pues que si es universal, es porque entonces nos tiene que acoger a todos ese deber. El valor de la humanidad en un fin en sí, como fin en sí mismo, que me parece también supremamente valioso, y es, pues, si yo estoy pensando no solo en mí, sino en los demás, yo debo comprender que el ser humano en sí mismo es un fin, es un fin, es decir, no es un medio para llegar a, ¿sí? No es que yo uso los seres humanos para llegar a algo mejor, sino que si estoy pensando en el ser humano como un fin, como un bien, un valor en sí mismo, como algo que tiene pues un valor, digamos, que no depende de nada más, sino solo de su existencia. Las categorías o esas máximas que yo estoy creando a partir de mi razón, pues tienen que cobijarlos a ellos también. Y ellos también, digamos, en viceversa. Y se ocupa, digamos, este imperativo categórico, se ocupa de lo correcto y no de lo bueno y el bien. ¿Sí? Y lo correcto es que a veces lo correcto no me gusta, diría Kant. Y acá no estamos buscando si nos gusta o no lo correcto, sino si mi máxima me puede hacer bien a mí y puede ser bueno para mí, pero no para otros, deja de ser máxima. ¿Sí? Entonces, lo correcto es cuál es esa máxima que nos acoge a todos, así a mí no me funcione muy bien. Esto es problemático, pero pues la idea, digamos, que él tiene es esa. Por último, digamos acá ya finalizando, la acción moral tiene que tener, digamos, estos elementos. Primero, búsqueda de un valor fundamental, ¿sí? ¿Cuál es esta búsqueda tiene que estar sí o sí, digamos, acompañada de una buena voluntad. Si la persona no lo desea hacer, pues no va a ser posible, ¿sí? Y la buena voluntad tiene que estar ligada también y relacionada con el valor de la humanidad. Acordémonos que el valor de la humanidad, pues tiene que ver con el valor en sí mismo, ¿cierto? El fin en sí mismo. Y actuar de acuerdo a ese fin, ¿sí? Siempre pensando, digamos, en la humanidad en general. Tiene que ser incondicional, o sea, que no dependa de algo más, porque si depende de algo más, entonces eso sería, digamos, la máxima tendría que darse desde ahí, y actuar según un valor que no dependa, pues, de otro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a que, en el sentido en que es incondicional, es que no depende de absolutamente más, y el valor que yo estoy generando en esa gran máxima es el valor, digamos, mayor, que no depende de ningún otro valor. Así, digamos, el imperativo categórico lo podemos ver de tres formas. Obra solo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer que se convierta en una ley universal. Trata a la humanidad como un fin en sí mismo y actúa según máximas que elaboramos de manera autónoma. Es decir, que no dependan. Acuérdense cuando hablábamos al inicio de la ruptura, digamos, con las autoridades, que en el momento, pues, digamos, de la ilustración y demás, se empieza a pensar es en el uso de la razón y cómo no otro me dice cómo debo actuar. En ese sentido es que es esta tercera, ¿sí? Actúa según máximas que elaboramos de manera autónoma, pero para que no dependamos de otros, pero sí les sirva a los demás, pues tienen que cumplir las otras dos primeras, ¿sí? Que sea universal y que tenga en cuenta que los seres humanos a los que va a cobijar tienen un valor en sí mismo y en ese sentido no pueden ser afectados. Y final. Me disculpo por lo extenso de la reunión. Y bueno, voy a contestar algunas preguntas. Tengo por acá los derechos, listo.
No, Alejandro, es la primera clase. Los derechos humanos, nos dice Miguel, los derechos humanos serían un ejemplo se supone que en la época de la Ilustración y los derechos humanos eran imperativos categóricos, o sea, hace parte, digamos, esto no fue, los derechos humanos son un contexto, digamos, de donde surge el pensamiento también de Kant, ¿no? No es que Kant los hubiera, pero tenían esa intención, ¿sí? De generar, digamos, unas leyes específicas para todas las personas. Acuérdense que ya, digamos, al romper con la monarquía, al romper con la iglesia, nos concebíamos como ciudadanos y al concebirnos como ciudadanos, entonces empezamos a postularnos estas otras leyes como los derechos humanos. A la fecha ya los derechos humanos han empezado a cuestionarse un poco. No lo veremos acá, pero digamos que es importante porque en ese entonces, digamos que todas las luchas que se dieron y demás eran más para el hombre, digamos, masculino, ¿sí? Eh, y no para, digamos, cuando decían los hombres no era la totalidad y no cobijaba, por ejemplo, a las mujeres, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, pues entonces uno decía, ¿por qué? Pues entonces era porque la mujer no cumplía, digamos, con ese fin en sí misma en esa época, ¿sí? Pero digamos que eso se podría arrastrar por otro ladito y en otro momento. Bueno, sí, me gustaría saber si quieren que, opinar algo más, si tienen alguna otra duda. ¿Puedo dar una opinión, maestra? Dime. Sí, buenas noches. Bueno, primero pido una disculpa porque llegué tarde. La verdad es que yo soy nuevo en la plataforma y soy nuevo aquí en la maestría. Saludos a todos desde Monterrey. Yo soy Alberto Garza. Y una pregunta, ¿este video va a quedar en la plataforma para poderlo revisar, maestra? Sí, Luis. El video queda de manera automática y después yo al equipo de Duma le voy a enviar la presentación para que lo puedan tener también ahí a la mano, para que la tengan ahí. Muchísimas gracias. Saludos a todos. No, gracias a ustedes por la paciencia. También ya también en el espacio ya me voy a planear un poco mejor para la próxima, pero pues es que se van a dar cuenta que estos temas son un poco complejos. Y como decía el compañero, creo que era Miguel, ya los otros autores no van a ser aunque intenté también poner, digamos, lecturas un poco más, menos complejas. Pero lo que tiene el pensamiento posmoderno es que dialoga con muchas cosas al tiempo. Entonces, por eso es que a veces se vuelve tan complicado leer la posmodernidad porque te tocan cultura, política, todo al tiempo. ¿Sí? Dialogan con sociologías, dialogan con antropología y pues uno no sabe de todo. Por eso yo digo que a veces estos espacios son lindos con tanta pluralidad de personas que no son filósofas porque puede uno dialogar o retroalimentar con otras miradas que pues también son pertinentes para este pensamiento posmoderno. Es muy bonito en ese sentido porque se apertura a las ciencias sociales y humanas en general. Cosa que no pasa con algunos contenidos de la filosofía más, digamos, antiguos. No es que no puedan actualizarse a las problemáticas actuales, evidentemente se puede hacer. A lo que hoy es que los textos de la posmodernidad o de los pensadores posmodernos, pues como son tan actuales y la complejidad, digamos, de la lectura de la sociedad y de la realidad actuales, pues como tan amplia, entonces ellos ya están hablando con el psicoanálisis, con la antropología, con cosas políticas al tiempo, con cosas éticas, entonces uno a veces dice, uy, pero qué cantidad de información. Pero pues la idea es acá acompañarnos, ya me conocieron, soy como muy tranquila en ese sentido porque es justamente lo que me gusta de este tipo de pensamiento, y ahí poco a poco pues nos guiaremos y nos acompañaremos en el proceso. Entonces, les agradezco muchísimo su asistencia, espero que tengan un buen resto de semana, creo que nos vemos hasta después de Semana Santa, entonces disfruten su Semana Santa, descansen y nos estaremos viendo pues para la próxima sesión. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un gusto. Solo. Igualmente.
Igual, Benigno.